Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a leer la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice aquí la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Alabado sea el Señor. Con un gloria a Dios puede sentarse, hermano, y estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos hoy. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Quiero hablarles acerca del tema: no permitas o no pierdas el sitio donde Dios te ha puesto. Hace unos días estuvimos haciendo referencia de algunos dos versículos que están dentro de esta exposición para recalcar el lugar donde Dios nos ha puesto. Es muy importante mantenerse en el lugar donde Dios le ha puesto. Cuando hablamos del lugar donde Dios le ha puesto o nos ha puesto, estamos hablando de dos formas de ver las cosas. Primero, el lugar de la vida cristiana, la vida espiritual, el momento que el Señor nos rescató, nos salvó, nos llamó de las tinieblas a su luz. Él nos dio un lugar. Él nos encontró a cada uno en diferentes lugares y diversas situaciones. La historia de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Da risa cuando alguien escribe un libro de lo que son los creyentes. Eso es mentira, porque cada uno, eso es como escribir un libro de lo que son los matrimonios. Cada matrimonio tiene una historia y tiene una vivencia, una realidad que no se parece a la otra. Alabado sea Dios. Usted no puede irle a contar la historia suya a otro, porque esa es otra historia. Ni aconsejarlo como usted es, porque su esposa o su esposo no son iguales que usted. Entonces, eso no se parece nunca. Y la diversidad de lugares donde el Señor nos encontró son muchos. Las condiciones en que el Señor nos encontró son diferentes. Alabado sea Dios. Pero en esos lugares donde Él nos encontró, también Él nos asignó un sitio donde nosotros debíamos estar. Después el Señor nos fue moviendo y nos movió. Yo conocí el Evangelio en una iglesia totalmente fría. No había más en el sitio donde estaba. Me hablaron del Señor y me supieron hablar. Me hablaron directamente a mi alma, mi corazón, a mi vida. Pero el entorno
El radio de acción que cubría aquella iglesia era una iglesia fría totalmente, apática, que no se movía el Espíritu Santo porque no creían en Él. Pero allí conocí, me hablaron la palabra y la palabra hizo efecto. Y el Señor empezó a poner en mi vida una necesidad y una angustia de orar para salir de ese lugar. Yo decía, no puede ser que este sea el evangelio. No puede ser que yo vengo escapando del mundo y aquí vengo a encontrarme con las cosas de las cuales estoy escapando allá afuera. Aquí están metidas. Y en esa angustia, que también tiene que haber sinceridad en la persona y tiene que haber hambre de Dios, porque cualquier frío apático no va a orar, se va a acomodar y dice, ah, qué bonito es el evangelio, qué bonito es ir al cielo siendo o perteneciendo a una iglesia, pero también al mundo. Pero cuando hay sinceridad, Dios puede arrancar a una persona del catolicismo puro, de la idolatría, arrancarlo de allí. Cuando hay sinceridad. Cuando no hay sinceridad, ahí muere cargando momias. Cuando hay sinceridad, Dios puede arrancarlo de los falsos testigos, del mormonismo y de tantas religiones sin vida y llenas del mundo y llenas de corrupción y sin ninguna norma establecida por la palabra para nadie. Cada uno viva y haga como quiera. Pero cuando hay gente sincera que no se conforma y que dice esto no puede ser, si así vivía yo allá, y entonces el Espíritu Santo lo va moviendo. Y recuerdo que puso una necesidad tan profunda de orar y orar y orar, y me decían los mismos líderes, pero no se necesita orar tanto. ¿Para qué ora tanto? Eso es peligroso. No solo de loco me trataban, sino que era peligroso. Eso no sé a dónde va usted a parar. Mejor deje y ore como los demás. Pero el hambre de Dios y mi necesidad, yo decía, si el evangelio, como en una ocasión había escuchado un expositor predicando y decía, el evangelio o lo es todo o no es nada. Y mire que hay frases en la vida que alguien dice, o frases que están escritas en la palabra, porque eso está escrito. Pablo el apóstol dice que el evangelio es potencia de Dios. Es potencia de Dios. Es una potencia para cambiar, para remover, para sacudir el corazón, el alma del ser humano. Es una potencia. Aleluya. El evangelio no es una religión. Cuando la persona es sincera, no se acomoda a esa vida miserable, parecida a la que vivió, a la que practicó. Y esa era mi revolución que estaba dentro de mi ser. No puede ser que esto sea igual. Y el Espíritu Santo
el Dios Altísimo oyó mi oración y vio mi condición y me fue moviendo y me fue sacando y me sacó de allí. Aleluya. Y llegué a una iglesia pequeña en un terreno de barro, en unas láminas ahí puestas, sin ningún lujo de nada. Pero allí estaba el fuego. Y yo dije, ese lujoso templo donde estaba no es el templo, no es la altura de la sociabilidad o la sociedad o la intelectualidad de la gente que se reúna en un sitio. Es la presencia de Dios lo que marca todo. Y esa misma noche que llegué allí sentí la gloria de Dios que sentía ya solo, orando y pidiéndole misericordia a Dios y hablando con el Señor. Esa noche sentí eso y dije, este es mi lugar. Y allí fui creciendo, hermano, creciendo, llenándome de la palabra, llenándome. Habían unos mensajes que había que retorcerse, hermano. Pero, aleluya, ese predicador decía, por ahí venden pomadas en las tiendas, vaya y se unta, si es que le quedó doliendo los huesos. Pero aquí no lo vengo a entretener a usted, aquí vengo a hablarle de un cielo y un infierno, y ese era el tema central. Aleluya. Ese sitio donde el Señor nos ha puesto es un lugar de honor. Aleluya. Esa es parte del lugar donde el Señor nos establece. Un lugar, un sitio. Pero también espiritualmente hablando, hay un lugar donde Dios lo levanta. Porque levanta del polvo al pobre y del muladar alza al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y en ese sitio es que usted y yo debemos estar. Porque también se deriva de eso, cuando ya estamos en ese sitio ubicados, Dios nos delega obras importantes para hacer. Nos delega talentos, nos empieza a dar talentos y empezamos a entender y a saber que podemos hacer algo dentro de la obra de Dios, que podemos hacer algo y que podemos ser útiles. Y entonces descubrimos algunos que podemos cantar, otros que descubren que pueden tocar un instrumento musical, otros descubren que pueden evangelizar, otros descubren que pueden visitar a los enfermos. Hay gente que Dios la ha comisionado para meterse al hospital y de allá no salen hablando de Cristo. Eso no es cualquiera. A otros ha comisionado para ir a las cárceles. Y hacen de una cárcel un templo y allí permanecen y se convierten en pastores de esa gente que está allí privada de la libertad. Porque Dios le dio un sitio de honor, pero le impartió talentos. Nadie puede decir que Dios no le haya dado nada. Que no le dé la gana hacer nada es otra cosa. Pero que Dios le ha dado, ¿a cuántos les ha dado Dios? Sí, hermano.
Dios le ha dado. Le ha dado. Que se haga del rogar y quiera que le rueguen. Eso es otra cosa. Eso es cuando la persona desciende de donde el Señor lo puso. Pero cuando está allí en el sitio donde Dios lo colocó y lo estableció, el diablo lo tiene que mirar de para arriba, no de para abajo. Satanás, que el Señor lo reprenda, está mirando de para arriba y desea bajarlo de allá y desea arruinar la vida y desea golpear la vida, pero no lo alcanza. No lo alcanza porque está en un sitio de honor. Dios lo puso allí y le dio una silla donde se sientan los príncipes de su pueblo. Levante esas manos y dele gloria, hermano. Aleluya. Definitivamente. Definitivamente. Y a cada uno el Señor nos fue dotando de esos talentos. Alabado sea el Señor. Y de los primeros talentos que el Señor me fue dotando fue del evangelismo. No podía terminar un culto y quedarme allí, y mucho menos irme a la cueva, porque algunos la casa la convierten en una cueva, de ahí no quieren salir. No me iba para allá. Le decía al pastor: deme permiso, yo voy a predicar en la calle, voy a hablar de eso que Dios me dio, de eso que tengo adentro. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Aleluya. Porque nadie da lo que no tiene, hermano. Si usted no da nada es porque no tiene. Pero si tiene, no se puede quedar con eso, porque eso no es suyo. Pablo dice que no tenemos nada que no hayamos recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué? ¿Por qué se enorgullece? ¿Por qué se enaltece? ¿Por qué se cree que es suyo? No, esos talentos que Dios le ha dado, un día le va a pedir cuentas. Y hay gente que le va a pedir cuentas cuando ya no hay espacio ni hay esperanza. A ver lo que yo te di. Otros el Señor les va a pedir cuentas aquí en la tierra y se van a percibir y van a reaccionar y van a servir a Dios. De lo contrario, ahí se quedan. Pero a cada uno Dios le repartió conforme a su capacidad. Dios le dio capacidades y le dio esos talentos para que los ejecute, para que los ponga por obra, para que haga algo por la causa del Señor y simultáneamente por su causa. Cuando yo hago algo por el Señor, simultáneamente lo estoy haciendo por mí. Estoy evangelizando a otra persona, hablándole de Cristo. Estoy predicando a través de una radio, estoy predicando a través de un medio de comunicación, como lo que estamos haciendo en esta hora, que está saliendo esa palabra por diferentes medios de comunicación. Aleluya. Yo lo estoy haciendo porque el Señor tuvo misericordia y me llenó de su gracia, de su misericordia. Me llamó a predicar esta palabra, no a entretener a la gente, no a ser el pastor de un cementerio. Jamás, jamás. Aleluya. A predicarle a vivos, a los que están vivos. Los vivos hacen ruido. A ver, quiero oír los vivos aquí hoy. A su nombre. Y eso es importante,
que usted entienda que dónde lo puso el Señor, qué le delegó, qué le dio. Comenzando por la salvación, que es por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Pero aunado a la salvación está todas las cosas que Dios puede darle y poner en sus manos. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. ¿Puede ejecutar un instrumento musical? Sí. ¿Lo ejecuta? No. ¿Pierde Dios? No. ¿Pierdo yo si no canto a Él? No. Yo pierdo. Dios no pierde. Él no pierde. ¿Por qué no pierde? Él tiene muchos quien le canten. Aleluya. Mire, me sorprende unos pájaros, porque no todos los pájaros cantan. Y si cantan, no cantan bonito. Pero hay un pajarillo que por allá en mi tierra, pues tiene un nombre un poco feo, y aquel pájaro, aquella ave es fea. Nadie quiere tener ese pájaro en la casa por el color y la fisionomía que tiene. Es una ave fea, pero cuando usted lo oye cantar, no hay zanate que le iguale. No hay muchísimas aves, y tal vez millones de aves no le ganan a cantar a esa. Y en este tiempo canta mucho. Algún nombre le tendrán ustedes. Yo no le digo el que yo sé. Pero canta y a las 5 de la mañana ya está cantando, y es la noche y cantan todo el día, y parece como que hicieran turno para cantar todo el día, a toda hora, hasta la noche. Tremendo. Qué bueno. Qué bueno. Si yo no canto, el perdedor soy yo. Y si yo alabo el nombre de mi Señor, el ganador soy yo. Él no gana nada con que yo cante, pero sí me paga, sí me bendice, sí se agrada, sí recibe mi alabanza, sí recibe mi adoración, sí recibe. La expresión de gloria, de alabanza, de adoración que mi alma, mi espíritu dan a Él, la recibe. Sí, no porque la necesite, pero Él la recibe. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y que le adoren en espíritu y en verdad, no ahí a pura un canto mecánico. Aleluya. ¿Sabe por qué? Algunos cantantes cantan bonito, pero no bueno. Cantan y cantan, pero no se siente nada, como muchos pájaros. Pero hay aves que cantan y usted siente esa alegría. Gloria al Señor. Eso le aprendí a mi primer pastor, que me decía: usted no intente cantar bonito. Es más, usted canta feo, me decía, para animarme.
Lo que me gusta es que canta bueno, canta feo, pero canta bueno. Siga cantando bueno. No espere cantar bonito, porque usted no tiene una voz bonita, pero canta bueno. Y lo que usted tiene que hacer es cantar bueno, alabar bueno al Señor. Si tiene un instrumento, únjalo, póngale las manos, ore por él, saque días de ayuno para orar por ese instrumento musical. Y verá que cuando usted lo ejecute, algo ocurre. Yo creo que David, aquel gran músico, dedicó mucho tiempo no tanto a ensayar como ahora. Ahora hay que ensaye y ensaye y ensaye para poder cantar y tocar algo. Pero ese hombre tenía tantas ocupaciones que lo que hacía era orar, pedir misericordia. Y yo creo que ponía esas manos sobre esa arpa y clamaba y lloraba. Mi primera guitarra era un trozo que ni cuerdas tenía, unas cuerdas todas oxidadas y medio chirrineaba ahí. Pero cada vez que cantaba, algo ocurría. ¿Por qué estaban oxidadas? Porque allí la ponía donde me arrodillaba a orar y las lágrimas salían. Como las lágrimas tienen sal. Pero hermano, hoy, en el tiempo que estamos viviendo, es otra cosa. Es otra cosa. Porque la gente, en primer lugar, rehúsa hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Rehúsa cantar. Así me dicen unas 3 veces, 5 veces, y me ruegan, canto. De lo contrario, no. A mí no me tiene que rogar nadie. Alabado sea el Señor. Porque ese es mi gozo. Alabar a mi Dios, a mi Señor. Aleluya. Mira, hermano, la palabra nos habla acá de algo glorioso. Aleluya.